Bien, vamos a configurar VLANs ahora en switches Cisco. Para eso vamos a utilizar el emulador Packet Tracer. Bien, para crear las VLANs es necesario tener un orden. Lo primero va a ser crear las VLANs. Para crear las VLAN nosotros tenemos dos alternativas. Bueno, las dos son a través de la interfaz de línea de comandos del switch Cisco. Bien, la primera es entrando al modo base de datos de VLAN. Para estos primero debemos acceder desde el modo privilegiado del switch, como podemos ver acá. Y la segunda forma de crear es en el modo de configuración global, y vamos a crear las VLANs directamente. Pues bien, veamos en el paquete. Bien, acá tenemos una pequeña red. Imaginemos que este es un primer piso y este es otro piso, ¿no? Tanto en el primer piso y en el segundo piso hay computadoras que se quieren comunicar entre sí. Cada figura geométrica representa a computadoras o dispositivos que se encuentran en la misma subred. Por ejemplo, los requerimientos son los siguientes. La VLAN predeterminada va a ser la VLAN 90. Hay que acordarnos que en un switch Cisco de manera predeterminada tienen a la VLAN 1, pero por seguridad nosotros lo vamos a cambiar a la VLAN 90. Ahora, podemos administrar los switches Cisco y esa administración lo vamos a llevar a cabo a través de la VLAN 100, o sea, nuestra VLAN de administración. Asimismo, acá también estamos especificando el puerto al cual se va a ser asignada la VLAN y la subred a la que pertenece. Lo mismo para el área de ventas, que va a representar por la VLAN 10, y para el área de recursos humanos, que va a ser la VLAN 20. Pues bien, empecemos a configurar. Primero tenemos que crear las VLANs. Podemos ver acá que hay 4 VLANs. Entremos al switch 1. Entonces, en el switch 1, con el comando show VLAN brief, podemos ver que el switch está por defecto en su configuración. Quiere decir que todos los puertos del switch pertenecen a la VLAN 1. Entonces, empecemos a crear las VLANs. La primera forma de crear las VLANs es el modo de base de datos de VLAN. Por lo consiguiente, ya estando en el modo privilegiado del switch Cisco, podemos acceder con el siguiente comando: VLAN database, enter, y comenzamos a crear las VLANs y asignarle un nombre en orden. Vamos a crear la VLAN 10 con un nombre name de ventas. Se creó o se agregó la VLAN 10. Ahora vamos a seguir con la VLAN 20, name RRHH, que es de recursos humanos. Seguimos en orden, VLAN 90, cuyo nombre le vamos a asignar de predeterminada, y la VLAN 100, name adminis, que es de administración. Bien, y así hemos creado de una primera manera las VLANs en el switch. Con el mismo comando show VLAN brief podemos darnos cuenta que hemos creado las VLAN 10, VLAN 20, VLAN 90 y VLAN 100, pero no están asignados a ningún puerto. Todos los puertos siguen asignados a la VLAN 1. Ahora, en el switch 2 vamos a crear de igual manera las VLANs, pero de la otra forma, y es así. Entramos en modo de configuración global, configure terminal, y creamos VLAN y el ID de VLAN 10. Ya estamos en configuración de VLAN y le vamos a asignar un nombre si es que deseamos. VLAN ventas, salimos, VLAN 20, asignamos nombre RRHH, salimos, VLAN 90, name salimos, y VLAN 100, name adminis. Ok, imaginemos que hemos creado las VLANs y nos hemos confundido en una VLAN y hemos creado por error
la VLAN 25, por ejemplo. Nosotros sabemos que cuando estamos configurando o creando VLANs en los ID de rango normal, recordando que el ID de rango normal es desde el 1 hasta el 1005, las VLANs se van a guardar en un archivo llamado VLAN.dat que se ubica en la memoria flash. Bien, show VLAN brief para ver de nuevo que hemos creado las VLANs, y acá están las VLANs que hemos creado. De igual manera que en el switch 1 no hemos tocado los puertos, por lo tanto pertenecen a la VLAN por default, la cual nunca se va a borrar y eliminar ni renombrar. Bien, habíamos creado por equivocación una VLAN que es la VLAN 25, que no tiene nada que ver. Para borrar esta VLAN, en el mismo modo de configuración, vamos a poner el comando no VLAN y el ID de VLAN 25, y eso es todo. De nuevo, show VLAN brief para ver las VLANs, y podemos ver que ya no está la VLAN 25 que habíamos creado por error. Copiamos, igualmente en el switch 1, y bien, el segundo paso que hay que hacer es asignar los puertos del switch a la VLAN de manera estática. Bueno, acá tenemos dos cosas. Lo que vamos a hacer acá es darle la membresía de VLANs, o sea, cómo los dispositivos conectados al switch van a pertenecer a una VLAN. Hay que recordar que hay dos formas. La primera es de manera estática y la segunda es a través de manera dinámica. La primera forma estática nos dice que hay que configurarlo las VLANs a través del CLI del switch Cisco y asignarle estáticamente un puerto, por ejemplo el puerto fase Ethernet 01, asignarle directamente a la VLAN 10, por ejemplo. El segundo método, el método de forma dinámica, es a través de un servidor BMPS, servidor de políticas de administración de VLANs, el cual nos va a asignar una VLAN según la dirección física del dispositivo al cual se conecte el switch. Por ejemplo, una computadora, una PC1 o una dirección física M1, que es la dirección MAC, se va a asignar a la VLAN 10, por ejemplo. Entonces, el segundo o la segunda forma, el segundo método, no se utiliza por ser inseguro, ya que las direcciones MAC se pueden clonar fácilmente. Lo que sí vamos a hacerlo es de manera estática. Ahora bien, ya sabemos que de manera estática entonces vamos a asignar los puertos para que pertenezcan a una VLAN, y eso se hace desde el modo de configuración de interfaz. La sintaxis es la siguiente: vamos a entrar al modo de configuración global, y en el modo de configuración global vamos a escoger la interfase, por ejemplo fase Ethernet 01, o un rango de interfaces por la cual queremos nosotros configurar con el comando interface range. Bien, después de eso tenemos que configurar el modo del puerto. Hay que recordar que hay dos modos, un modo de acceso y un modo troncal. La definición de un modo de acceso nos dice que nos permite asignarle una VLAN a un puerto del switch, y eso es lo que queremos hacer, asignarle una VLAN a un puerto del switch. Por lo tanto, se utiliza el comando switch port mode access. Si hemos configurado el modo de acceso a un puerto y queremos revertir ese comando, lo hacemos con el comando no switch port mode access. Ahora, después que el puerto del switch está en modo de acceso, nos permite asignarle una VLAN a ese puerto de la siguiente manera: switch port access VLAN y el ID de VLAN. Esto es la manera estática que nosotros estamos asignando o dándole la membresía de VLAN. Y esta otra forma es el modo de acceso o el modo que va a tener el puerto, que es el modo de acceso para este caso. En el Packet Tracer tenemos los siguientes requisitos.
y acá están ya los puertos que deben ser asignados. Empecemos con la VLAN de administración, que va a pertenecer a la fase Ethernet 0/23. Pues bien, vamos a configurar el switch 1 y vamos a entrar al modo de configuración global, al modo de configuración de interfaz, interface. Vamos a escoger la interfase fase Ethernet 0/23. El segundo paso es establecer el modo. Como queremos que pertenezca a una VLAN, el modo va a ser acceso. Y por último, de manera estática, le vamos a asignar que sea la VLAN de administración, la VLAN 100. Y listo, ya configuramos esa interfaz para que sea de administración. Ahora para los puertos que van a representar a la VLAN de ventas. Esos son puertos desde el 1 hasta el 10 de cada uno de los switches. Entonces vamos a coger un rango. Interface, range, fast Ethernet, desde el 1 hasta el 10. Todos los puertos van a ser asignados a una VLAN, por lo tanto tienen que tener un modo, el modo de acceso. Después de eso, de manera estática, le vamos a asignar a que cada uno corresponda a la VLAN 10. Y listo. Ahora la VLAN 20. De igual forma, interface, range, fase Ethernet desde el 11 hasta el puerto 20 del switch. Switch por mode access para que me permita asignarle una VLAN a cada uno de sus puertos, que va a ser la VLAN 20. Exit. Y ahora en el modo de configuración o el modo privilegiado del switch, para el comando show VLAN brief, podemos ver que en la VLAN 100 pertenecen el puerto fase Ethernet 0/23 y recursos humanos de 11 a 20 y de las ventas del 1 al 10. Ahora bien, falta algo. Sigue habiendo puertos que pertenecen a la VLAN 1, la VLAN por default, pero yo ya no quiero que la VLAN 1 sea mi VLAN por defecto o mi VLAN predeterminada, sino la VLAN 90 que había creado. Por lo tanto, a esos otros puertos los voy a poner a la VLAN o que pertenezcan a la VLAN predeterminada. De la siguiente manera, igual, modo de configuración global, interface, fast, interface, range, fast Ethernet 0/21, 22, y como en el rango no está junto, pongo una coma y lo continúo así. Y ya seleccioné esos tres puertos, y ahora yo voy a poner switch por access, switch por access VLAN 90. Bien, y ahora sí, todos los puertos pertenecen a las VLANs según nuestros requerimientos. No hay ningún puerto que pertenezca a la VLAN por default. Ahora nuestra VLAN por default va a ser la VLAN 90. Ya lo configuramos en el switch 1. Ahora hay que configurarlo en el switch 2. Bien, ahora para configurar el switch 2 vamos a partir de pasar todos los puertos a la VLAN predeterminada, y después que pasamos los puertos a la VLAN predeterminada, distribuirlos a cada uno a sus VLAN. Por ejemplo, configure terminal, interface, range, fast Ethernet 0/1, 24. Estoy que escojo todos los puertos, los voy a poner como modo de acceso y van a pertenecer, switch por access VLAN, y van a pertenecer a la VLAN 90 de manera predeterminada. Bien, una vez que ya pertenecen todos los puertos a la VLAN predeterminada, como podemos ver ahí, vamos a distribuir los puertos a donde les corresponde. El primero va a ser la VLAN de administración, que va a ser de la fase Ethernet 0/23. Bueno, ya está en modo de acceso, como lo habíamos configurado. Y ahora switch por access VLAN 100. Exit. Switch por configure terminal, interface, range, fast Ethernet 0/1, 10,
por access VLAN 10 para el VLAN de venta. Y lo último es para la VLAN de recursos humanos. Bien, ya hemos configurado show VLAN brief y podemos ver que los puertos ya están asignados según nuestros requerimientos. No hay ningún puerto que pertenezca a la VLAN 1 por default del switch Cisco. Ahora bien, es momento de conectar los dispositivos a los switches. Para esto, una conexión directa, vamos a conectar la figura de los cuadrados pertenecen a la VLAN de ventas. Por lo tanto, los dispositivos que se encuentren en esa subred o en el área de ventas necesitamos conectarlos en los puertos del switch que corresponden a esa VLAN. Por ejemplo, los puertos del switch para la VLAN 10 lo hemos configurado para que sea entre el 1 y el 10. Por lo tanto, a cada uno lo puedo configurar, lo puedo asignar a cualquier puerto que se encuentre entre el 1 y el 10, por ejemplo. Asimismo, para el otro piso, y de igual manera el círculo representa la VLAN de recursos humanos. Por lo tanto, cada dispositivo debe estar entre puerto fase Ethernet 11 y 20. Igual para el otro piso, recordando que esta gráfica representa a dos pisos. Este es el primer piso y este es el segundo piso. En cada una de ellas se encuentran computadoras o hosts que se quieren comunicar entre sí. Bien, después que ya asignamos los puertos del switch, tenemos que verificar la configuración de VLANs, como ya lo habíamos hecho con el comando show VLAN brief. Otro comando es para ver cómo se encuentran los puertos del switch con el comando show interface, y si queremos verlo en modo de administración con switch port. Entonces ya creamos las VLANs, ya las asignamos a los puertos y ya verificamos que las configuraciones estén bien de las VLANs con el comando show VLAN brief. Ahora vamos a activar enlaces troncales en las conexiones entre switches. A ver. Bien, como estos representan dos pisos diferentes, yo necesito que el switch 1 le envíe la información de las VLANs al switch 2. Por lo tanto, acá va a haber un enlace. Vamos a utilizar el puerto fase Ethernet 24 de cada uno de los switches para representar esa conexión. Ahora bien, por esta conexión va a ir el tráfico de la VLAN 1, de la VLAN 10, la VLAN 20, de la misma VLAN predeterminada que hemos configurado para que sea 90, y de la misma VLAN de administración. Por lo tanto, el tráfico va a ser de distintas subredes. Entonces, el modo del puerto fase Ethernet 24 de cada uno de los switches tiene que estar como modo troncal, ya que la definición de modo troncal me permite enviar varias VLANs, n VLANs, por el mismo puerto. Así, para activar el enlace troncal debemos seguir la siguiente sintaxis. En el modo de configuración global, como podemos ver acá, debemos seleccionar la interfaz. En este caso va a ser la interfaz 24 de ambos puertos, de ambos switches. Ahora bien, yo le establezco el modo troncal con el siguiente comando: switch por modo trunk. Ahora bien, si por algún motivo no nos está enviando tráfico de VLANs, el modo troncal, ya sea por alguna configuración que hayamos hecho, lo vamos a regresar al estado inicial, o sea al modo troncal, con el siguiente comando: no switch por modo trunk allowed VLAN. Eso lo vamos a ver más adelante. Bien, y además el protocolo 802.1q se establece cada vez que nosotros configuramos
un puerto troncal en un switch Cisco. Este protocolo nos indica también que debemos asignarle al puerto troncal una VLAN nativa. Hay que recordar que la VLAN nativa es la VLAN por la cual un dispositivo o una computadora se conecta de manera predeterminada al switch, o la VLAN a la que va a pertenecer de manera predeterminada una computadora cuando se conecta a un switch. Para eso nosotros habíamos configurado que sea la VLAN 90 la VLAN predeterminada, por lo tanto lo vamos a configurar como la VLAN nativa. Hay que recordar que la VLAN nativa no se va a etiquetar cuando se envíe desde un switch a otro por el enlace troncal. Para el comando que me revierte la VLAN nativa es no switch port trunk native VLAN. Bien, en el packet tracer. Bien, entonces en ambos puertos del switch debemos configurar el enlace troncal para los puertos fase Ethernet 024. Bien, la sintaxis es la siguiente. En modo de configuración global vamos a escoger el puerto del switch, interface fase Ethernet 0/24, y ese puerto lo vamos a hacer troncal. Configuramos el enlace troncal primero poniendo el modo switch por modo trunk, es un modo troncal porque van a enviar tráfico de diferentes VLAN. Y ahora el protocolo 802.1q nos indica que debemos establecerle una VLAN nativa. Para poner la VLAN nativa es el siguiente comando: switch port trunk native VLAN y la VLAN predeterminada 20, que lo vamos a hacer como VLAN nativa, y ya lo configuramos al puerto del switch. Ahora bien, para ver si hemos configurado el puerto de switch o para ver su modo, debemos en el modo privilegiado ingresar el siguiente comando: show interface fase Ethernet 0/24 y switch port. Bien, después que hemos puesto el comando, podemos ver que el puerto está habilitado y su modo de operación está como troncal. Además, la VLAN nativa es la VLAN 90. Ahora, con el siguiente comando, show interface trunk, me va a permitir ver todos los puertos troncales o todas las interfaces troncales. Por ejemplo, el puerto fase Ethernet 0/24 que está habilitado tiene una encapsulación 802.1q, su estado es troncal y su VLAN nativo es 90. Ahora, también nos dice que este puerto, el puerto 24, nos permite enviar tráfico y recibir desde la VLAN 1, 10, 20, 90 y 100. Bien, ahora para el otro switch, el switch 2. Bien, ya lo configuramos y lo revisamos con el siguiente comando: show interface trunk, para ver las interfaces, y efectivamente el puerto fase Ethernet 24 ya está configurado como troncal con una VLAN nativa 90 y me permite estas VLANs. Ahora bien, veamos si la comunicación es efectiva. A cada uno de los puertos, de las computadoras, hay que asignarles una dirección IP. Esa dirección IP debe estar acorde según los requerimientos iniciales. Por ejemplo, deben pertenecer las PCs de la VLAN 10, o sea, al área de ventas, a la red 192.168.10.0 con prefijo 24. Y así hemos configurado cada computadora. Bien, ahora empecemos de manera local, en un mismo piso. Si de verdad la computadora 1 le envía o hace conexión con la computadora 2. Para eso le vamos a enviar una trama y veamos.
sí funciona, ¿no? O sea, hay conectividad. Muy bien. Hay que asegurarnos también que no hay conectividad entre computadoras de distintas VLANs. Por ejemplo, ¿qué pasa si la computadora del área de ventas le envía un paquete al área de recursos humanos, al área de la computadora de recursos humanos? Esto no nos permite. Por tal motivo hemos configurado bien las VLANs. Ahora de un piso a otro piso, por ejemplo, las computadoras pertenecientes a la misma área, les va a enviar una trama a la computadora de otro piso. A ver, le va a enviar primero una solicitud de RP. El RP se está enviando en broadcast, y podemos ver que el broadcast solamente se va a distribuir a los puertos pertenecientes a la misma VLAN, como podemos ver ahí. Bueno, la solicitud de RP se está enviando para saber la dirección física de la computadora destino. Como ya le respondió, ahora sí le vamos a enviar los paquetes XMP. Y podemos ver que el enlace troncal está funcionando de manera normal. Pues bien, ahora de igual manera para las computadoras del área de recursos humanos, el broadcast ARP se van a enviar a los dispositivos pertenecientes a las interfaces en la misma VLAN, y podemos ver que el enlace troncal está funcionando de manera correcta. Ahora la PC de administrador. Para administrar los switches ya hemos creado una VLAN, que es la VLAN 100, la VLAN de administración, pero además en cada uno de ellos debemos crear una interfaz virtual de la siguiente manera. En modo de configuración global creamos interface VLAN y la VLAN de administración, que es la VLAN 100. Estamos creando una interfaz virtual. ¿Para qué? Para poderle asignar un IP a ese puerto del switch, que ese IP debe estar dentro de la subred perteneciente a la VLAN, que va a ser la .100.2, por ejemplo. Una máscara, un prefijo de 24 y ya estamos en modo de configuración privilegiado. Ahora, si es en caso hubiera un router o una puerta de enlace, le podemos asignar un gateway a ese mismo switch, por ejemplo 192.168.100.1, y listo, ya está configurado. Lo mismo para el switch 2. Vamos a crear una interfaz virtual perteneciente a la misma VLAN, la VLAN de administración, que es la VLAN 100. Le vamos a asignar un IP con una máscara de un prefijo longitud de 24, y en modo configuración global, simplemente si es que hubiera un router para poder administrar, para que salga el tráfico de administración por ahí, le asignamos una IP de default gateway y listo, ya está configurado. Ahora bien, si queremos administrar el switch 1 o el switch 2, debemos de conectar la PC de administrador a cada uno de los puertos que me permita administrar. En este caso lo voy a configurar al puerto 23. Pues bien, como ya asignamos un IP a cada uno de los switches, veamos si es que la PC de administrador puede tener acceso al switch 192. Le vamos a hacer un ping a la interfaz virtual del switch 1 y vemos que sí está, que responde el tráfico. De igual manera le vamos a hacer un ping a la otra interfaz del switch, a la interfaz lógica del switch, configurada con un IP 192.168.100.3. Como es una VLAN de administración, la VLAN 100, en la solicitud ARP enviada en broadcast solamente le va a llegar al switch 2, porque ningún otro puerto pertenece a esa misma VLAN. El switch 2 va a responder el tráfico o la solicitud broadcast de ARP, y ahora sí la PC administrador puede conectarse al switch 2.
Entonces ahora, para poder administrarlo, simplemente en el prompt de la computadora le voy a hacer un telnet a cualquiera de los switches que querramos administrarlos. Por ejemplo, telnet 192.168.100.2, y la conectividad me va a permitir administrarlo. Bien, si yo hago un telnet así a simple vista, no voy a poder, la conexión se va a cerrar. ¿Por qué? Porque en el switch 1 primero he tenido que establecer ciertos parámetros. Por ejemplo, la línea virtual, ponerle un password, por ejemplo Cisco. Esa es una de las exigencias para poder administrarla de manera remota. Además, en el modo privilegiado, asignarle también un password. Y ahora sí, el switch está listo para poder administrarlo. Y nuevamente voy a intentar el telnet y vemos que me pide el password. Este primer password es el password que le habíamos asignado de la línea virtual, la línea BTY. Bien, entramos y ahora nos pide el segundo password, que es el password que habíamos puesto para el modo privilegiado, el segundo password. Y bien, ya tenemos control con el switch. Como ya tenemos control del switch, puedo hacer una copia. Copy run standard config, y si queremos lo podemos reiniciar el switch de manera remota, como podemos ver ahí. Bien, ahora en el switch 1 habíamos configurado el puerto troncal, show interface trunk, y decía que nos permitía todas las vilas que habíamos creado poder enviar tráfico en el puerto troncal. Ahora bien, si nosotros no queremos que envíe tráfico de una VLAN a través de ese puerto troncal, podemos configurarlo de la siguiente manera. Configure terminal, en el modo configuración global escogemos la interfaz troncal, que es la 24, y hacemos lo siguiente. Y con el comando switch por trunk, ya estando en la interfaz 24 del switch, podemos hacer que no envíe una VLAN, o que una VLAN salga de la lista del enlace troncal. Por ejemplo, allowed VLAN remove, y ponemos la VLAN. Por ejemplo, la VLAN 10 ya no queremos que envíe por ese puerto del switch troncal. Exit show interface trunk, y podemos ver ahora que el puerto fase 024 envía todas las VLANs menos la VLAN 10. Ahora bien, si nosotros queremos hacer un ping dentro de la VLAN 10, por ejemplo, ping desde la computadora 1 hasta la computadora 3, el tráfico RP no va a viajar por el enlace troncal, por lo tanto no va a haber comunicación entre la computadora 1 y la computadora 3. ¿Por qué? Porque le hemos sacado de la lista del enlace troncal la VLAN 10 para que no se envíe a través de este tráfico. Y ahora, si yo envío, por ejemplo, desde la VLAN 20, que no la habíamos tocado, podemos ver que la solicitud RP sí va a pasar, o sí está pasando, el tráfico o el enlace troncal, y la comunicación se va a ver de manera normal. No va a haber ningún problema. Ahora tenemos una cosa que hacer. Para restablecerla, tenemos que ingresar al modo del switch, el modo del interfaz base Ethernet 0/24, switch port trunk, allowed VLANs. Con ese simple comando vamos a permitir que se agreguen VLANs de uno en uno, ADD, y le vamos a asignar la VLAN que habíamos perdido, la VLAN 10. Entonces, si reiniciamos o si vemos de nuevo la configuración del puerto troncal, show interface trunk, podemos ver que ahora sí permite la VLAN 10. Otra cosa que pudimos haber hecho era lo siguiente:
Si faltaban agregar varias VLANs, por ejemplo la 10 y la 20, y no agregarlas uno por uno, podríamos hacer la siguiente manera. En el modo de configuración de interfaz, obviamente la interfaz troncal, con el comando no switch port tran allowed VLAN. Ese comando nos restablecía todas las VLANs para que se puedan enviar a través del tráfico troncal o el enlace troncal. Entonces hay dos maneras. Con este comando nos permite todas las VLANs, o si no, de uno en uno switch port tron, y le vamos agregando las VLANs que queremos que estén en la lista. Ahora bien, los modos de los enlaces troncales. Nosotros hemos activado enlace troncal de manera predeterminada con el comando switch port modo tran, ¿no? Entonces este comando va a hacer que siempre esté activado como modo troncal de manera incondicional. Pero además podemos hacer que haya negociaciones. Para eso se puede establecer el modo dinámico o el modo dinámico conveniente. Hay dos: dinámico automático, dinámico conveniente. Ahora, los comandos para el modo dinámico automático es el siguiente: switch port modo dynamic auto, y el conveniente switch port modo dynamic desirable. A ver, ¿cuál es la diferencia en cada uno de los tres? Cuando nosotros establecemos un enlace troncal, va a haber de por medio un protocolo troncal dinámico, que es el protocolo DTP. Son mensajes que se van a enviar entre los interfaces troncales de ambos switch. Bien, por ejemplo, para el modo predeterminado que nosotros hemos configurado con el comando switch por modo tran, siempre se van a enviar mensajes DTP, pero no van a tomar importancia, puesto que de manera incondicional se está estableciendo el puerto como troncal. Ahora bien, el problema está con dinámico automático y dinámico conveniente. Ya. Cuando nosotros a un extremo del switch lo configuramos como dinámico automático con el siguiente comando switch por mode dynamic auto, le va a indicar al otro puerto del switch que puede establecer como troncal, pero no necesariamente solicita hacerlo. O sea, dinámico automático en un puerto del switch le va a decir al otro extremo del switch con los protocolos DTP que hay la posibilidad de que se establezcan como troncales, pero no necesariamente lo van a hacer, ¿no? Mucho depende de cómo esté configurado el otro puerto del switch. Por ejemplo, acá hay dos switches. Ya que estos son sus interfaces, lo cual nosotros queremos que estén troncales. Ahora bien, de manera predeterminada, estos siempre van a ser troncales. Si nosotros hacemos a este puerto que sea dinámico automático, este puerto le va a indicar a este otro puerto que existe la posibilidad de que el enlace sea troncal, pero no va a ser una prioridad hacerlo. Y el modo conveniente es el siguiente. De igual manera, si nosotros lo hacemos de modo conveniente, dinámico conveniente, este puerto del switch le va a indicar a este otro puerto que se puede establecer este enlace como troncal, y le va a exigir o le va a solicitar pasar también este puerto al modo troncal. Eso es un poquito las diferencias. Por ejemplo, si en un lado de un switch lo configuramos como dinámico automático y el otro lado del switch también está configurado como dinámico automático, el enlace va a quedar como modo de acceso. Estas son las combinaciones que se dan según las configuraciones de ambos puertos del switch. Por ejemplo, en el Packet Tracer, en esta pequeña figura, en esta pequeña red, si nosotros queremos que este enlace sea de manera incondicional un enlace troncal, pues lo podemos configurar de la siguiente manera. Ambos están ahora en el puerto fase 01 de cada switch. Switch por
modo trunk, y ya están en modo troncal ambos switches. Y bien, y ya están ambos switches en modo troncal. Por ejemplo, para ver eso podemos ver show interface trunk y podemos ver que el puerto fase Ethernet del switch está en modo troncal. Con el comando show interface trunk podemos ver todos los enlaces troncales, el enlace fase Ethernet 01. Ahora bien, vamos a cambiar de enlace y lo vamos a poner en el 02. Ahora vamos a entrar en un modo de negociación. Por ejemplo, en el switch 2 ahora el switch 1 está caído, por lo tanto show interface trunk, no hay ningún enlace troncal ahora porque lo que habíamos configurado de manera anterior ya se cayó el enlace de fase Ethernet 01. Ahora estamos en el enlace fase Ethernet 02. Vamos a configurarlo de la siguiente manera: configure terminal, vamos a ingresar al modo de interfaz fase Ethernet 0/2. Yo le voy a decir lo siguiente: switch port mode dynamic out, que es el modo dinámico automático. El modo dinámico automático me va a indicar que o le va a decir al otro switch que se puede establecer este enlace como troncal, pero no necesariamente lo va a hacer. Por ejemplo, ya se estableció ese puerto del switch, el puerto fase Ethernet 02, como dinámico automático. Show interface fast Ethernet 0/2, switch port para ver la administración, y podemos ver lo siguiente: la modo de administración está como dynamic automático. Bien, ahora show interface trunk y podemos ver que todavía no hay enlaces troncales. Entonces el modo dinámico automático indica que si yo lo he configurado en el puerto fase Ethernet 02 del switch 2, le va a indicar al puerto fase Ethernet 02 del switch 3 que este enlace puede establecerse como troncal, pero no va a ser una prioridad hacerlo. Es por eso que no hay enlaces troncales, porque no es prioridad hacerlo. Ahora bien, según nuestro gráfico, para que el enlace sea troncal, habiendo configurado de manera dinámica automático un puerto, el otro puerto puede ser dinámico conveniente o enlace troncal de manera predeterminada. Estas dos combinaciones o estas dos formas de ponerle un puerto o un puerto del switch en el otro extremo nos va a dar como consecuencia un enlace troncal. Pues bien, entonces en el packet tracer debemos hacer al otro switch 3 en cualquiera de esas dos. Por ejemplo, interface fase Ethernet 0/2 y switch port mode dynamic desirable, y este es un modo deseado. Entonces, al configurarlo así, ya automáticamente los switches ya tienen su enlace troncal. Ahora bien, vamos a cambiar este enlace por el enlace 3 para ver el otro ejemplo. Y en el switch 3 ahora veamos de nuevo show interface trunk, ya no hay interfaces troncales, y vamos a configurarlo el puerto fase 03 como un modo dinámico deseado. 0/3 mode switch port mode dynamic desirable. Entonces, si yo le ponía solamente dynamic auto, el puerto del switch, el puerto fase Ethernet 03, le iba a indicar al otro puerto que se podía establecer como troncal, pero no necesariamente lo iban a hacer, solamente era una idea. Ahora, si yo le pongo dynamic deseado, le va a decir al puerto del switch 3 que se puede establecer el enlace como troncal, y además le va a exigir hacerlo. Bien,
Eso es un modo de configuración deseado. Y ahora vamos a ver qué pasa con el enlace troncal show interface trunk, y podemos ver que automáticamente el puerto fase Ethernet 03 del switch se ha establecido como troncal. ¿Por qué? Porque le ha dicho al enlace o al puerto del switch 3 que se podía establecer como troncal, y además lo ha exigido que se haga. Por ejemplo, en el switch 3 show interface trunk, y vemos que también debido a esa exigencia o debido a la configuración como modo deseado en el otro extremo, este extremo se ha establecido como enlace troncal. Entonces esas son unas diferencias entre el modo dynamic auto y el modo dinámico conveniente. El primero solamente le da la idea al otro puerto del switch que se puede establecer como troncal. El segundo modo, el modo dinámico conveniente, le exige al otro puerto del switch establecerse como enlace troncal. Y si no queremos entrar en negociaciones algunas, simplemente lo configuramos a ambos puertos del switch como manera activada o manera predeterminada, con el clásico comando switch por modo trunk. Bien, y eso ha sido todo. Gracias.